Vale, ya estamos ahí en el directo. Pues muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre el informe SEFITMA y el análisis crítico que elaboró Rubén Fernández como réplica. Para el que no conozca nada del tema, pues nada, SEFITMA es la Sociedad Española de Fisioterapeutas Investigadores en Terapia Manual. Y bueno, se definen como una sociedad que entre sus fines y objetivos se encuentra la promoción y el desarrollo de la terapia manual en el ámbito dentro de la fisioterapia y en el Estado español, ¿no? Es lo que, como ellos se definen. En realidad esto es un poco velado, en realidad es osteopatía, ¿verdad? Y bueno, pues el informe de SEFITMA de 2020 es un documento que sacaron en 2020, es un documento de más de 700 páginas, en el que parecía tener más el objetivo de apabullar, ¿no? Con una extensión muy larga de todo lo que podía haber ahí, más que con la intención de mostrar o de resumir la mejor evidencia disponible en osteopatía. Y bueno, no sé, con una especie de, fue un sacar músculo y poner todo lo que había ahí, lo bueno, lo malo, lo que fuera, ¿no? Y supongo que pensando en que nadie se fuera a leer aquello, pero sí que hubo una persona que se lo leyó Rubén Fernández, y no solamente se leyó el documento, sino que fue a las citas y se leyó todas las referencias que hacía, a las que hacía referencia, así que emitió un documento que llamó Análisis crítico al informe SEFITMA 2020, y esas 700 páginas pues se digieren mucho mejor en el informe de 62 páginas, me parece, que sacó, donde señalaba las deficiencias, las incongruencias, las debilidades y un poco directamente las falsedades que el informe SEFITMA contenía. Él es Rubén Fernández y hoy tenemos aquí, para los que no lo conocierais o ya hayáis tenido ocasión para leerlo, para que nos cuente un poco qué es lo que encontró. Buenos días, Rubén. Buenos días, Rubén, también. Bueno, ¿Qué pues tal? cuéntanos qué es lo que encontraste cuando leíste esas 700 páginas. Pues, bueno, me voy a remontar un poco al inicio, o sea, porque este informe, el primero que yo conocí a través de un profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, en la Universidad de Alcalá, fue el informe del 2017. Entonces, ese informe sí que tenía, por ejemplo, una parte más redactada, era un informe un poco más extenso, aunque sí bien es cierto que el informe se titulaba algo así como Defensa de la terapia manual, aunque realmente luego lo que era otro escrito de defensa simplemente de la osteopatía. En aquel informe inicial, la mayor parte del informe constituía una crítica a determinadas técnicas, terapias o procedimientos de fisioterapia, con el intento de argumento de que como en fisioterapia no tenemos mucha evidencia, por así decirlo, en algunos procedimientos, que no se le podía exigir el mismo, ese nivel a, por ejemplo, la osteopatía. Entonces, ese informe tenía muchas falacias dentro del mismo. Por ejemplo, se hacía apelación a técnicas como la RCP, criticando la RCP y comparándola con la ausencia de evidencia con respecto a lo que sería la osteopatía visceral, diciendo que si no tenemos evidencia de que la RCP sirva para algo, porque no hay ensayos controlados aleatorizados, que a lo mejor deberíamos plantearnos si hay que exigir esos ensayos a la osteopatía visceral, porque a lo mejor hay cosas que no requieren de ese tipo de investigación para que podamos decir que tienen una utilidad clínica. Ese informe lo actualizaron después en 2019 y en 2019 ya quitaron toda esa parte de crítica que había hacia la fisioterapia y ya se le cambió el título por el de en defensa de la osteopatía. O sea, ya sí que se explicaba en el título del informe de qué iba a ir realmente el informe. El informe era bastante más extenso que el primero, pero lo cierto es que era bastante más corto. O sea, ese informe de 2019 tenía en torno a unas 200 y pico páginas, de las cuales la mayoría eran simplemente un copia y pega de resúmenes de PubMed o de otras bases de datos, de artículos que hablasen de osteopatía sin ningún tipo de análisis. Lo que era el informe en sí mismo a lo mejor eran en torno a unas 20, 25 páginas, teniendo en cuenta las referencias de esa parte de informe. Y luego ese ya fue el que finalmente actualizaron ya en 2020, que son, si recuerdo bien, unas 733 páginas, de las cuales pues solamente 10 constituyen lo que es el informe en sí mismo. O sea, son 10 páginas de redacción de intento de argumentación de osteopatía estructural, craneal, visceral,
y luego tendríamos 13 páginas de referencias de estas 10 de argumentación y el resto simplemente son copia y pega otra vez de resúmenes de artículos sobre osteopatía, pero que no se ha realizado ningún análisis de ellos. O sea, de hecho, cuando digo copia y pega es porque, de manera implícita es un copia y pega. O sea, no me estoy inventando que nos haya tocado. O sea, es simplemente eso, copia y pega, un estudio tras otro, hasta llegar a 700 y pico páginas. Entonces, ¿esto qué sucede? Que, claro, la gente cuando le presentas un informe de 700 páginas en defensa de la osteopatía, la mayoría ni se lo abre. Entonces, en un debate, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales, es un arma bastante potente porque puedes estar en una conversación, alguien critica la osteopatía y te puede venir algún fisioterapeuta con formación en osteopatía u otra persona a plantarte ese informe ahí y decirte, no, mira, que hay 700 páginas que apoyan o justifican el uso de la osteopatía. Y realmente no son 700 páginas, porque no hay ningún tipo de análisis sobre esas referencias que se están metiendo ahí, ni ninguna conexión lógica que te permita llegar a esa conclusión. Pero como la gente no se lo lee, pues ese es el argumento que se ha utilizado durante, por ejemplo, todo 2019, ya con el informe de 2019, y que se pretendía utilizar después con el informe del 2020. ¿Cuál es el problema? Que, como bien dices, cuando llega alguien y abre el informe, como me pasó a mí, porque ya me había leído el de 2017 y el de 2019, y ves que es exactamente lo mismo, o sea, de hecho no se actualizan apenas las referencias y hay incluso menos parte de argumentación, pues te das cuenta de que eso no es justo para un debate. Entonces es cuando me planteé hacer yo pues la parte pequeña de informe, que de momento solo pude sacar la de osteopatía craneal, que era la que más tenía ya un poco redactada, porque empecé a redactarlo del informe del 2019, y te das cuenta de que a lo mejor cuando analizas esa parte redactada, las conclusiones son un poco distintas a realmente lo que se está planteando en ese informe y para lo que se está utilizando ese informe. Muy bien. Yo, bueno, creo que es un trabajo bastante serio el que hiciste y es interesante leerlo, incluso para aquellos que, bueno, pues que esto de la osteopatía les dé absolutamente lo mismo, crean que esté superado, que simplemente no va con ellos. Yo creo que es una lectura bastante estimulante y productiva y de la cual se puede obtener bastante información sobre cómo elaborar un análisis crítico a nivel científico. Cuéntanos cómo elaboraste el informe de análisis crítico. Pues yo, o sea, lo que hice principalmente fue ver si las afirmaciones que se hacían de cada una de esas referencias que se estaban incluyendo en la parte redactada, como bien digo, en este caso de momento solo desde la parte de osteopatía craneal, ver si se justificaban en función de ese estudio que estaban referenciando. Para ello, ¿qué es en lo que me basé principalmente? Por un lado, en lo que serían los riesgos de sesgos, ¿vale? Esencialmente de lo que es la guía de la Cochrane, y por otro lado, en aspectos sobre todo de estadística y metodología, que son las tres cosas que nos van a influir en que podamos realmente plantearnos si un determinado estudio puede llevarnos o no a unas determinadas conclusiones que justifiquen una afirmación concreta que nosotros queramos hacer. De forma más estructurada, lo que estuve viendo fue el tipo de diseño, o sea, si ese diseño del estudio realmente servía para justificar esa afirmación, porque había, por ejemplo, algunos artículos citados que eran protocolos, no era el estudio realmente realizado y esos artículos de protocolo se utilizaban para justificar que, por ejemplo, la osteopatía craneal tenía efectos en X o Y variables, cuando realmente no lo podemos saber porque ni siquiera se había realizado la investigación. Luego tenemos también a lo mejor diseños con una metodología que no tenga un carácter que nos permita establecer una asociación causal, por ejemplo, estudios transversales de los cuales a lo mejor se puede sacar directamente la conclusión, o mejor dicho, en ese informe se saca directamente la conclusión de que hay una asociación causal entre dos variables, como puede ser a lo mejor alteraciones de la visión con alteraciones posturales para justificar según qué técnicas de osteopatía craneal. Entonces, cuando te topas con un diseño que ya no justifica una asociación causal, porque sabemos que no podemos inferir esa asociación causal, y en una afirmación se está afirmando esa causalidad, ya sabemos que directamente esa afirmación no está justificada por ese diseño. Entonces, a expensas de que luego también hay aspectos de metodología, hay algunos de estos artículos citados que directamente solo por el diseño ya podríamos decir que lo que se contiene en el informe del SEFIDMA sobre los mismos es falso, porque no tenemos capacidad para poder llegar a esas conclusiones. Y luego, con respecto a la metodología y análisis estadístico, uno de los problemas que hay con la gran mayoría de literatura que hay publicada de osteopatía craneal es que tienen diseños que, desde un punto de vista metodológico,
no se sostienen para poder sacar conclusiones, por ejemplo, de efectividad de múltiples técnicas, y desde un punto de vista estadístico muchos de ellos tienen análisis que están mal planteados. O sea, mal planteados en el sentido de que realmente con ese tipo de análisis tampoco podemos llegar a según qué conclusiones que incluso los propios autores de algunos de estos estudios llegan en esas investigaciones. Y esto es un problema porque, por ejemplo, con la estadística hay mucha gente que no tiene un gran conocimiento. Entonces, si no tienes un conocimiento un poco profundo, es muy fácil que a ti en un estudio te engañen y te hagan creer que, bueno, pues una determinada técnica realmente parece ser más eficaz que otra, cuando a lo mejor no es tan así. O sea, de hecho, por ejemplo, recuerdo un estudio concreto que está publicado en una revista de bastante impacto, en el cual los análisis estadísticos estaban directamente inventados. O sea, fueron análisis estadísticos que yo pude reproducir y ese estudio está publicado en una revista. Entonces, ahí el fallo principal, por un lado, han sido, obviamente, los autores del artículo que han engañado, los revisores de la revista que no tenían conocimiento de estadística y no dijeron al editor de la revista que enviaran este artículo a un estadístico para que lo pudiera evaluar. Y esto lo digo porque, en este caso concreto, la respuesta de los revisores y el informe de cada uno de los dos revisores que valoran el artículo está de acceso abierto. O sea, porque esta es una de esas revistas que facilitan esa información al lector. Y ambos revisores lo decían, que no tenían conocimiento de aspectos estadísticos, pero ninguno de ellos propuso que ese artículo lo evaluara a alguien con ese conocimiento. Entonces, en ese caso concreto, pues todos los que serían esos p-valores que justifican la asociación entre dos variables no son reales. O sea, son valores inventados que se han puesto por debajo de ese umbral que solemos poner de 0,05 y realmente yo en todos los análisis que hice me daban valores muy por encima, que indicaban que realmente no podemos establecer una asociación. Ya. Bueno, pues en base un poco a esas observaciones que realizaste, vemos como dos grandes problemas, ¿no? Por un lado, pues conclusiones que no se siguen de los resultados, es decir, afirmaciones que no se siguen de los resultados y por otro lado, malas interpretaciones, ¿no? O sea, sería, no sé, en tu opinión, ¿esto es más un problema de falta de conocimiento en bioestadística? ¿Es un error de interpretación por falta de formación en investigación científica o es directamente un problema de mala fe? Quiero decir, ¿el informe es el reflejo de falta de cultura científica o simplemente es un arma política con la intención de defender la osteopatía? Porque, hombre, las implicaciones son distintas y, no sé, a lo mejor es un poco ambas cosas, no lo sé. ¿Qué opinión te merece después de haber elaborado el informe? Yo, desde mi punto de vista, bueno, es complicado responder a esta cuestión porque realmente pues no sé cuáles fueron los motivos que llevaron a los autores de ese escrito a llegar a ciertas conclusiones. Sí que es cierto que en principio se supone que quienes han escrito ese manuscrito son doctores, que todos tienen sacado un doctorado. De hecho, la mayor parte de los miembros de esa asociación de investigadores en terapia manual que yo conozca son doctores en fisioterapia. Con lo cual, pues bueno, se me hace más difícil pensar que no tengan según qué conocimientos de metodología y estadística para poder llegar a ciertas conclusiones de alguno de los artículos que están ahí citados. Sí bien es cierto que, a ver, todo el mundo no puede tener un conocimiento profundo, por ejemplo, de estadística. Ahora, por ejemplo, en el caso este que comentaba del artículo que tenía inventada la estadística, lo que no veo tan plausible es que una persona que se dedica a investigar, que tiene un doctorado, no sea capaz de ver que si, por ejemplo, tenemos dos grupos en el que uno el porcentaje de una alteración postural o cualquier otro aspecto es del 13% y en el otro a lo mejor es del 13,8 o el 13,9%, que eso directamente nos tiene que chocar. O sea, porque eso a nivel de estadística es muy improbable, excepto que tengamos un tamaño muestral de 10.000, 20.000 sujetos, que tengamos un p-valor tan bajo como los que, por ejemplo, se reportaban en ese estudio. Y aunque tuviéramos un p-valor tan bajo, eso daría igual, porque las conclusiones que tendríamos que sacar de ahí es que realmente esas diferencias de porcentaje son irrelevantes desde un punto de vista clínico. O sea, y se pueden deber seguramente más a fallos de diseño metodológico por ausencia de, por ejemplo, enmascaramiento y otro tipo de sesgos que podemos introducir nosotros como investigadores que a una asociación real. Con lo cual, en ese caso, por ejemplo, o sea, aunque no tengamos conocimientos de estadística, pues podríamos haber sacado otras conclusiones de ese artículo.
Lo que sí que me sorprende es que se supone que cuando nosotros estamos haciendo algo y cometemos errores por despiste, pues porque a lo mejor estamos distraídos, no tenemos mucho conocimiento en la materia, lo más normal sería que cometiéramos errores tanto a favor como en contra nuestro. Es decir, que a lo mejor de algunos estudios saquemos una conclusión a favor de la osteopatía porque no tenemos mucho conocimiento, pero sin embargo, a lo mejor de otros que sí que vayan a favor de la osteopatía saquemos la conclusión contraria, porque ese desconocimiento que tenemos nos lleva a tomar malas conclusiones, pero sin un sesgo. El problema que tenemos aquí es que todos los estudios que están citados van con el sesgo a favor de la osteopatía. O sea, no hay una sola conclusión de ninguno de los estudios citados que vaya en contra, por ejemplo, en este caso, de la osteopatía craneal, y en el cual esos errores, desde mi punto de vista, que se han cometido al sacar las conclusiones de los artículos, perjudiquen a la osteopatía craneal. Con lo cual, eso sí que me lleva a pensar en que puede que haya un sesgo sistemático en cómo se ha realizado este informe, por ejemplo, la formación de quienes han realizado el informe, que haya hecho que, pues, de forma consciente o inconsciente, estos artículos se hayan realmente analizado con un sesgo para intentar vender una imagen de la osteopatía craneal que realmente no es la que podemos sacar en función de lo que hay publicado sobre este campo del conocimiento. Así que sí, o sea, desde mi punto de vista puede haber una parte de desconocimiento, pero desde un punto de vista estadístico, no creo que esa parte de desconocimiento sea lo único que ha llevado a producir estas conclusiones en este informe. Bueno, eso es un punto interesante, ¿no? Porque cuando algo todo apunta hacia buenas noticias, ¿no? Todas son conclusiones positivas, eso ya nos debe poner en alarma, ¿no? Nos debe hacer sospechar, ¿no? Porque eso no se da nunca, ¿no? Estadísticamente, como dices tú, eso es muy poco probable que ocurra, ¿no? Que todos los resultados apunten en la misma dirección. Eso solo se da en casos donde la naturaleza es muy fuerte y eso, pues, en biomedicina es un campo en el que eso nunca se da, ¿no? Estamos hablando de ciencias exactas donde siempre son resultados positivos y siempre que se repite la misma operación ocurre siempre lo mismo. Así que bueno, yo creo que sí, que ese es un punto clave, ¿no? Ver que siempre son resultados positivos y todo es halagar los beneficios, pues igual hay un poco de cherry picking, ¿no? De selección de la información y un sesgo. Bueno, pues ha sido muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por la dedicación que eso sí que fue tiempo para leer y confeccionar esa réplica que yo creo que es muy necesaria en nuestra profesión. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí también. Yo creo que este va a ser un vídeo interesante de menos de 20 minutitos que para el que no supiera nada pues se haga una idea. Y bueno, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Sí, me voy a despedir diciendo, o sea, resumiendo un poco lo que era el informe. Y Correcto. sí que me gustaría decir que de todas las referencias que pude evaluar de lo que era la parte de osteopatía craneal, ninguna de las afirmaciones que se realizaban en el informe del SEFIDMA, desde mi punto de vista, después de analizar todas las referencias, se justifica en función de esas referencias. Es decir, yo a día de hoy diría que todas las afirmaciones en las que se han hecho en el informe del SEFIDMA, si se tienen que justificar con esos estudios, científicamente hablando, estaríamos mintiendo, porque realmente no se pueden justificar tales afirmaciones. Y puedo afirmar que de la parte de osteopatía craneal y visceral, aunque no tengo realizado un informe, es exactamente lo mismo que me he encontrado. Ir encontrando ciertas afirmaciones y que una tras otra, cuando te pones a leer los estudios, no se justifica. Con lo cual, esto es un mensaje para todo aquel que a lo mejor pues, se hubiese planteado que el informe de SEFIDMA puede justificar la osteopatía en general y más en este caso la osteopatía craneal. Sí que le invito a que contraste esa referencia, ya sea leyéndose, por ejemplo, el análisis que hice yo o yendo directamente a las fuentes, para que él o ella mismos puedan comprobar si realmente esas afirmaciones que se recogen en el informe son veraces o no son tan veraces desde un punto de vista de la ciencia. Y un placer por haberme invitado aquí a hablar sobre este tema. Rubén. Perfecto, se nos estaba yendo la conexión justo ahí. Muchas gracias una vez más y gracias por tu trabajo.